para que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, y vamos a meditar en esta ocasión en los versículos 5 al 13. Mateo 8 del 5 al 13. El tema que vamos a tratar es limitaciones humanas. ¿Estamos ahí? Muy bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice el capítulo 8, vamos a leer de los versículos 5 al 13. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas, de afuera, Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Antes de que empecemos con hacer las divisiones o con los puntos que vamos a tratar, quiero leerles, y si quieren acompañarme, no pierdan el pasaje que hemos leído, a Lucas capítulo 7, porque Lucas también nos habla de este mismo suceso, pero nos da unos datos que parecen contradictorios. Y creo que es bueno aclararlos porque si en alguna ocasión te encuentras que alguien te dice, pero la Biblia se contradice, puede ser que te citen este pasaje. Así que miren en Lucas capítulo 7, de los versículos 1 al 10. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Hasta ahí es lo mismo, ¿verdad? Dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Aquí Lucas nos añade que el centurión quería mucho a su siervo, ¿verdad? Mateo no nos dijo eso, pero Lucas sí nos lo dice. Ahora dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Aquí empezamos a ver ya algunas diferencias. Pero fíjense algo que creo que es bueno destacar, y es esto. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, alguien habló de Jesús y llegó a oídos del centurión. Y normalmente así sucede con nosotros. ¿Para qué? Para que creamos en él. Alguien habla de Jesús. Y es cuando uno cree, ¿verdad? Me gusta esa frase, oyó de Jesús. Luego dice, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y Mateo nos dice que fue, ¿verdad? ¿Nos dice eso? Dice que Jesús, que cuando entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Y aquí ya empezamos a decir, pero ¿qué está pasando? ¿O fue o no fue? ¿O fue él o no fue? Y lo que parece suceder es que el centurión sí va a Jesús, pero va más tarde. En ese momento todavía no va. En ese momento van sus siervos. Y tiene sentido lo que está sucediendo, lo que nos dice aquí Lucas, porque recordemos que sí, los centuriones eran romanos y ellos tenían autoridad, estaban más privilegiados que los judíos y se acercaban con mucha confianza a quien ellos querían, ¿no? Pero también debemos recordar que para que un romano le pidiese un favor a un judío, ya cambiaba la cosa, porque ya tenía que rebajarse.
y que un judío le hiciese un favor a un romano era todavía más difícil, porque los judíos no querían tener trato con los que no fuesen judíos, porque los consideraban inmundos, y para ellos era como contaminarse el tener trato con ellos. Entonces aquí tenemos que, ¿qué es lo que hace el centurión? Dice que en el versículo, ahí mismo en el versículo 3 dice, le envió unos ancianos de los judíos. Así que dice, a los ancianos judíos sí, a ellos sí los va a escuchar, porque son judíos también. Ahora bien, yo me pregunto, los judíos, los ancianos estos, ¿creerían en el Señor Jesús? Porque recordemos que muchos judíos no creían en el Señor Jesús. Pero en este caso ellos creyesen o no, no era tan importante porque el centurión sí creía. Y era el que les daba la orden. Así que ellos tenían que obedecerla. Seguimos adelante. Dice el 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Así que los ancianos judíos que fueron a Jesús enviados por el centurión, dicen, sí, se lo merece. Se merece que le concedas lo que te está pidiendo. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho grandes favores, nos construyó una sinagoga. Y dice el versículo 6, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, dice, pero di la palabra y mi siervo sanará. Perdón, y mi siervo será sano. Y aquí vemos la razón por la que él no quiso acercarse a Jesús, porque él no se consideraba como digno, ¿verdad? Pero él le dice, tú di la palabra y mi siervo sanará. 8, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hay algo que debemos tener en cuenta cuando leemos los evangelios. Y si se dan cuenta, aquí no estamos encontrando una información contradictoria, pero sí estamos encontrando una información complementaria, que es diferente. ¿Por qué? Porque es verdad que el centurión pidió a Jesús o le rogó a Jesús que sanara a su siervo. Y Lucas nos explica la forma en que se lo pidió. Sí, fue con ruegos, fue con súplicas, pero fue a través de sus sirvientes. Y eso es lo que Mateo no nos aclara, pero Lucas sí nos los aclara. De manera que aquí cuando vemos estos evangelios, lo que hay que hacer es comparar y ver bien si se está contradiciendo o si está en realidad añadiéndote información. Y aquí lo que está haciendo es añadir información. Recordemos que Lucas es un historiador, ¿verdad? Lucas está muy interesado en los detalles. Mencionarte todos los nombres, la forma en que se hicieron las cosas. Y Mateo no tiene ese enfoque. El enfoque de Mateo es presentar a Jesucristo como el ¿qué? Como el rey de los judíos, ¿verdad? Y el enfoque de Lucas es presentarlo como el Hijo del Hombre, como aquel que se hace carne, como aquel que anda entre nosotros, que es más igual que nosotros, ¿no? Podemos decir, esa humanidad es lo que Lucas enfatiza. Pero tiene ese ojo historiador que te va dando detalles que otros evangelistas no te dan. Y por esa razón entendemos que Lucas da más detalles o nos dice la forma en que el Señor Jesucristo pidió, la forma en que el centurión pide al Señor Jesús que le sane a su siervo. Ahora bien, venimos aquí a Mateo y vamos a ver algunos aspectos que creo que es importante destacar. Y creo que Mateo, aquí en este pasaje, lo que hace es mostrarnos que la fe va más allá o que la fe no está limitada a las barreras que los humanos ponemos.
a las limitaciones que nosotros ponemos. Y creo que la primera limitación es esa limitación de estatus social. En los versículos 5 y 6, en nuestro primer punto, vemos que un centurión, fíjense, intercede por su criado. Y esto es lo que nos dice aquí, ¿verdad? Los versículos, dice, miren el versículo 5, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, dice, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Así que un centurión intercede por su criado. Y aquí el criado, el siervo, en realidad era un esclavo que no tenía derechos. Y el que le está pidiendo el favor al Señor Jesús es un hombre que tenía poder, que tenía bajo su mando a 100 soldados, que él recibía órdenes directas de Roma, de la capital del imperio. Y este hombre y para muchos sucedía que muchos centuriones eran muy prepotentes y a los siervos, a los esclavos los veían como nada. Y si se moría, pues que se muera, traemos otro, compramos otro, no hay problema. No lo veía como ser humano. Pero aquí este centurión, nos dice Lucas, que amaba al siervo. Amaba a su trabajador. Amaba a este hombre. No sabemos por qué, pero sí sabemos que lo amaba. Y cuando lo ve que está enfermo, él busca solucionar la vida, busca ayudarlo. Y recordemos que incluso hoy en nuestros días, por desgracia, para muchos jefes no somos más que un número. A veces nos ven un poco como máquinas, ¿no? Si eres un buen trabajador, te tienen aquí, cuánto te quieren, pero en cuanto te enfermes o en cuanto no rindas lo que ellos esperan de ti, ya no te tienen tan aquí, ya no te quieren tanto, ya no eres tan valorado. Y si te enfermas, ya te conviertes en una carga. Y hay otros que sí te valoran, que te ayudan, que se preocupan por ti. Yo no creo que es bueno aprender a identificar los jefes que tiene, ¿verdad? Si te quieren nada más por el rendimiento que les das o si te quieren por la persona que eres, porque en ellos hay amor. Eso es muy importante a la hora uno de saber con quién está trabajando. Y aquí este centurión sí amaba a su siervo, lo quería. Y a él no le importaba que fuera un esclavo. Para él ese estatus social, esa diferencia, no le era importante. Pero para nosotros, los hombres, eso suele ser muy importante, ¿o no? Somos muy dados a menospreciar. Somos muy dados a tener prejuicios. Y nuestros prejuicios van en muchos sentidos porque ponemos muchas barreras, muchas limitaciones. A veces es por la raza. A veces es por el estado de donde eres, por el país, por el dinero que tengas, por los estudios que tengas, por la posición social en la que te encuentres. Así menosprecia uno, así trata uno a la gente. Pero vemos que aquí este hombre, este centurión, es un hombre de fe. Y esa fe en Cristo Jesús le lleva a humillarse, le llega a pedirle a alguien que en teoría era considerado inferior a él, que lo ayude. Pero él en su interior no creía que el Señor Jesucristo fuese inferior. Al contrario, él no se considera digno de presentarse al Señor Jesucristo. Entonces en este hombre sí hay un reconocimiento de quién es Jesús. Puede ser que lo vea como un sanador. No sé cómo lo verá, pero sí lo vemos sí vemos que lo ve como alguien que puede hacer lo que otros no pueden, que puede sanar. Entonces sí le reconoce a Jesús algo que no tienen los demás. Y él no se siente digno.
a pesar de que los otros sí decían que era digno. Bueno, así que este centurión podemos decir que va más allá de las limitaciones sociales que nosotros como hombres ponemos. Luego vemos también al Señor Jesucristo romper otra barrera. Y miren lo que en el versículo 7 nos dice. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El Señor Jesucristo podía haber dicho, pues ya, vete, que desde ahora yo lo declaro sano y está sano. ¿O no? Tenía poder para hacerlo. Pero el Señor Jesucristo en este caso, Él va a buscarlo. Dice, yo voy a ir y lo voy a sanar. Y aquí vemos disposición de parte del Señor Jesús. Porque Él podía sanarlo, pero también quería sanarlo. Y va en este caso, el sanador, el médico, va a buscar al enfermo. Y Dios siempre hace eso. Dios siempre busca al enfermo. Dios busca al pecador. Dios nos busca a nosotros. La iniciativa de ayudar está en Él. No está esperando a que le pidamos ayuda. Él nos ofrece ayuda. Y sí es verdad que aquí le vinieron a pedir, pero le vemos que tiene esa disposición. Dice, yo iré, y como dice, y le sanaré. Y también vemos seguridad. El Señor Jesucristo dice, pues vamos a probar. Vamos a ver si le puedo sanar. No dice, yo voy y lo sano, no te preocupes. Yo tengo la solución. Y entonces el sanador va al enfermo. Y el Señor Jesús, sabemos que en el milagro anterior que vimos, Él tocó a un leproso, ¿verdad? Y eso estaba mal visto, porque podría mostrarse como que era, o más bien, eso a Él lo haría impuro. Pero en este caso, el ir lo iba a hacer impuro porque iba a entrar a la casa de ¿quién? De un gentil. Y todos los judíos que entraban a la casa de los gentiles, de hecho, los judíos no entraban a la casa de los gentiles, porque para ellos era como contaminarse. Y el Señor Jesús, al decir voy y lo voy a sanar, lo que está mostrando es que a Él no le importa entrar a la casa de alguien que está considerado como indigno, como alguien que no se merece, como alguien que no es no es tan santo como yo. Y creo que con eso nos enseña a nosotros el no menospreciar a nadie. Si te invitan a una casa, pues ve, ¿no? Y de hecho, una de las dificultades que tenían los judíos era, dice, a ver qué pasa si me invitan a comer en cualquier hogar. Y ellos han sacrificado comida a los ídolos. ¿Qué debo hacer? Voy a ir, ese es el primer dilema, y el segundo, voy a comer de lo que se ofreció a los ídolos. Y el apóstol Pablo nos lo deja claro, dice, ¿saben qué? Si ellos han sacrificado a los ídolos, pero a ti no te han dicho eso, tú come, tú llega, da gracias y come. Ahora, si te dicen que eso ha sido sacrificado a los ídolos, entonces no comas. Así que Pablo entendió lo que era el espíritu misionero, lo que es uno cruzar barreras culturales, de raza, y en este caso hacer a un lado los prejuicios, el creer que yo soy mejor que el otro, por tanto yo no me voy a rebajar a entrar a su casa, e ir. Y ahí nada más lo único que nos muestra el Señor Jesucristo es disposición a ir donde hay necesidad, da igual como sean. Y la verdad es que hay lugares o casas donde uno le da un poco de asuras ir, ¿verdad? Como dices, voy o no voy. Pero si hay necesidad y si tú tienes algo que aportar bueno, ve. Obviamente no tienes que participar en obras o en cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios. Pero ve, no tengas miedo. Siempre nos tomas sus precauciones, por supuesto. Y aquí el Señor Jesucristo es lo que nos está mostrando, que está dispuesto a ir al enfermo. ¿Por qué? Porque el enfermo lo necesita.
Ahora, hay otra barrera más, ¿no? Y ya en el versículo 8 nos dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y aquí el centurión lo que está diciendo es, tu palabra me es suficiente. Yo no necesito que entres a mi casa y de hecho a mí me da un poco de vergüenza recibirte. Yo no me considero digno de que entres en mi casa. Y yo les pregunto a ustedes, ¿en alguna ocasión te has sentido intimidado por alguna visita que vas a recibir? ¿O no? Porque yo no sé, somos muy dados a un poco evaluar la gente en cuanto a si son ricos, si son pobres, de dónde vienen, qué carrera tienen, qué carrera no tienen. Ese es un fallo que tenemos, ¿no? Entonces, si viene una persona que crees tú que está más o menos en tu mismo nivel económico y social y educativo, tú dices, no pasa nada, que venga, que vea cómo soy. Pero ¿qué pasa? Y no me voy a ir muy lejos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el alcalde de aquí te va a hacer una visita? O que tienes un amigo que es médico y va a cenar en tu casa. ¿Te pones más nerviosón? Dices, ay, ay, ay. Y ya te fijas más en los detallitos que tengo que hacer. Esto y el otro, barres hasta donde no barrías nunca, te lo barres y limpias y preparas. ¿Por qué? Porque estás intimidado, ¿verdad? Porque de alguna manera no te sientes digno. Y este hombre, con todo y ser un centurión, con todo y ser romano, él se siente intimidado de que el Señor Jesucristo venga a visitarlo. ¿Por qué? Porque ha escuchado de Jesús. Porque sabe que Jesús ha hecho milagros. Porque sabe que Jesús tiene poder. Porque Él cuando habla con autoridad. Porque no es como los otros. Y tal vez como recordando esa canción de que creo es de Jesús Adrián Romero, ¿no? De que no es como yo. Jesús no es como nosotros. Él no tiene pecado. Él es puro, está limpio. Y cualquiera que tuviera, perdón, que tener encontrarse con el Señor Jesús, yo creo que tiene que haberse visto un poco intimidado. Sí, wow. Los discípulos estaban muy acostumbrados a andar con el Señor Jesús todos los días y ya lo veían como un colega más, ¿verdad? Pero había momentos en los que ellos se intimidaban y de hecho se atemorizaban. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo calma la tempestad? Dicen, ¿quién es este? Es cuando se dan cuenta de que no era igual que Él. Se intimidaban y ya se daban cuenta de que eran indignos de andar con Él. Y aquí este centurión dice, Señor, yo no soy digno de que vengas a mí. Dice, solo di la palabra. Porque la palabra de Jesús es suficiente. Hay que creerla. Ahora yo les pregunto, el Señor Jesucristo ha dicho muchas palabras, ¿o no? Y aquí tenemos su Biblia y nos dice mucho. Él ya dijo, ya habló. La pregunta es esta, ¿es suficiente lo que Dios te dice? Las promesas que te da, ¿son suficientes para ti, para que las obedezcas, para que las creas? ¿O todavía quieres señales, todavía quieres milagros, todavía quieres que se hagan actos extraordinarios para decir, ahora sí ya creo? Y creo que aquí este centurión nos enseña que la palabra vale, especialmente si es la palabra de Dios. Es suficiente, debería ser suficiente para obedecerla, para confiar, para creer. Créela, es lo que necesitamos. Así que aquí vemos que esa barrera de la incredulidad, la palabra, o más bien la fe, la atraviesa, la derriba. Y algo que también se puede destacar aquí en este versículo 8 es que Jesús obra a pesar de nuestra indignidad. Porque si ven como dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solo di la palabra y mi criado sanará. ¿Era digno el centurión?
La verdad es que no. Nadie es digno. A pesar de que los judíos dijesen, sí, él es digno, él se lo merece. El centurión en su interior sabía que no era digno. Lo mismo que pasa con nosotros. Yo no sé si tienes personas o amistades que te creen que creen de ti como que eres el más santo o la más santa. Incluso hasta creen que tus oraciones llegan antes al cielo que las de ellos. Ora por mí porque a ti Dios sí te oye. Es que tú sí vas a la iglesia. Es que tú sí lees la Biblia. O es que tú sí memorizas versículos. Que está muy bien hacer todo eso. Y se creen como que tú tienes ahí algo especial, la varita para tocar ahí a Dios y decirle, aquí estoy, respóndeme. Pero luego tú en tu interior sabes que no eres más digno que nadie. De hecho, si tú te crees que eres digno, es cuando más indigno eres. Porque eso se llama orgullo espiritual. Te crees que eres mejor, que Dios a ti sí te tiene que escuchar. Pero cuando uno se da cuenta realmente de con quién está tratando, con quién está hablando, lo único que puedes hacer es lo que hizo el centurión, rogar. Decir, Señor, la verdad es que yo no me merezco lo que te estoy pidiendo, soy indigno. Y lo puede decir uno con honestidad, soy indigno. No me lo merezco, Señor, pero me atrevo a rogarte y me atrevo a creer en ti. Y Dios obra a pesar de nuestra indignidad. Avancemos. Y el centurión creo que tenía muy claro el principio de lo que es la obediencia. El saber mandar y obedecer. Y pensaba, la verdad que a este apartado, esta división le puse más títulos, yo no sé cuántas vueltas le di. La fe se practica al ejercitar autoridad y obediencia. Y yo le puse el principio de la autoridad y la obediencia. Y no sé, estuve cambiándole a cada rato y dije, pues yo no sé la verdad y cómo decir lo que quiero decir aquí. Pero si podemos reducirlo en algo, es el que da órdenes debe saber recibir órdenes. El que manda tiene que saber obedecer. Porque saben que la fe se practica tanto en el mandar como en el obedecer. Y aquí el centurión nos da un buen ejemplo. Fíjense lo que nos dice el versículo 9. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Así que está diciendo, Señor, yo no dudo de que tú tienes autoridad. Y yo no dudo de que tú puedes sanar. Y con que tú digas que mi siervo sea sanado, él va a ser sano. ¿Por qué? Porque la enfermedad, porque cualquier cosa se somete a ti, le reconoce que tiene autoridad. Porque cree en él. Porque se ha dado cuenta de que Jesús es especial. Y por eso dice, tú da la orden y sé que se va a hacer. Porque yo también he aprendido a obedecer. Y yo que estoy bajo autoridad, cuando a mí me dan una orden, ¿yo qué hago? Obedezco. Y cuando yo doy una orden, yo sé que me obedecen. Yo le digo a un soldado, ve y va. Le digo al siervo, haz esto y lo hace. Y no tengo que preocuparme, ¿por qué? Porque yo sé que lo van a hacer. Y ahí también está ejercitando fe, ¿verdad? Porque cuando tú das una orden, es posible que no te obedezcan. Pero en este caso él sabía, conocía a la gente que tenía y él confiaba. Si doy una orden, a mí me van a obedecer. Y por eso también cuando a mí me dan una orden, yo obedezco. ¿Y sabes qué? Tú confías normalmente que la gente es más o menos como tú. Y cuando tú aprendes a ser obediente, esperas que la gente sea obediente y no dudas, confías. Y él tenía esto muy asumido, lo tenía muy aprendido, porque tenía la disciplina de los soldados. Y normalmente a los soldados no se les permite desobedecer, ¿verdad? Como un soldado desobedezca, es arrestado. Tú estás aquí para recibir órdenes.
Y no sé si han escuchado, escuché a uno que decía que en el ejército el que manda, manda. Y el que obedece, obedece. Punto. ¿Quién es aquí el centurión el que da órdenes? Es él. Ok. ¿Cuántos tiene bajo su mando? A 100. ¿A qué les corresponde a ellos? Obedecer. Muy bien. A él, ¿qué le corresponde? Mandar. Muy bien. Luego él estaba debajo de otros. ¿Y qué le correspondía a él en relación con ellos? Obedecer. Muy bien. Nosotros tenemos no un centurión, tenemos a un general, tenemos al Señor Jesucristo. Y él, ¿cuál es el papel que le corresponde al Señor Jesús en tu vida? En mi vida. ¿Qué le corresponde al Señor Jesús? Le corresponde mandar. Y su papel es mandarnos. Y si Él dice algo, se tiene que hacer. ¿Nos guste o no nos guste? Porque el que manda, manda. Y decían, y si se equivoca, pues vuelve a mandar. Pero sabemos que el Señor Jesucristo no se equivoca. Así que aprendamos ese principio de la autoridad. Hay que aprender a obedecer. Obviamente, cuando obedecemos, no obedecemos a ciegas. Si te dicen, quítate la vida, no te la vas a quitar. O si te están diciendo que vayas en contra de la voluntad de Dios, no lo vas a hacer. Pero eso es porque también Dios te da el discernimiento para ello, ¿no? Pero hay que aprender. Y aquí este hombre reconoce que Jesús tiene la autoridad para mandar y dice, lo que tú digas se va a hacer. Así que tu palabra me es suficiente. Seguimos adelante. La salvación por la fe cruza fronteras y en los versículos 10 al 12 dice que al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y lo que nos está diciendo el Señor Jesús es que la salvación no se limita a Israel. De hecho, muchos israelitas que se creían que eran salvos, que eran hijos de Dios, hijos del reino se consideraban, dice, muchos de ellos se van a quedar fuera, pero van a venir del oriente, del occidente y se van a sentar con Abraham, al que los judíos llaman padre, no van a poder estar con él. Y muchos que ni siquiera han escuchado de Abraham, ellos van a venir a sentarse ahí con él, con los patriarcas, ¿no? Pero los que se queden fuera, dice que van a tener el lloro y el crujir de dientes. Y ahí lo que está hablando es de sufrimiento. Lo que está hablando es de una pérdida para la eternidad. Así que la salvación por la fe cruza fronteras. Y vaya que cruza fronteras. ¿De dónde eres tú? Y fíjate que estás con personas que son de otros países. Porque la salvación no tiene límites. Es como esa semillita, ¿verdad? De la que cantábamos. Que crece y se extiende. Así es el reino de Dios, ¿no? Y a ti y a mí que éramos indignos nos alcanzó. Por su gracia, por su misericordia. Así que la salvación por la fe cruza fronteras. Y no quiero meterme en otros temas que son un poquito más complicados sobre el cruzar fronteras. Pero sabemos que ahora, por ejemplo, hay unos haitianos ahí en la frontera entre Acuña y Del Río. Acuña está en México y Del Río está del lado de Estados Unidos. Y ellos quieren pasar para acá. Porque recordemos que estos haitianos, muchos de ellos, han salido huyendo ahora a raíz del último terremoto que sucedió. Pero ya hubo antes otro. Y muchos de ellos lo que hicieron fue que se fueron para Sudamérica y llegaron muchos a Chile. Y lo que ha pasado es que se han venido atravesando toda América del Sur y Centroamérica y llegaron ahí a la frontera con Estados Unidos. Lo que quieren, ¿qué es lo que quieren? Quieren una mejor vida, ¿no? Y la verdad es que tú ves su condición allí en Haití. Y en Haití ellos no tienen nada que perder, porque ya lo han perdido todo. Lo único que les queda es la vida. Y por eso huyen y porque ellos quieren preservar la vida. Y la verdad es que vemos que han devuelto a muchos para allá. Ya han enviado muchos aviones cargados.
de haitianos para Haití. ¿A qué los llevan? A seguir en la pobreza, a seguir padeciendo hambre. Y quizás aquellos vuelvan a decirme, voy otra vez, porque aquí no tengo ni para comer, porque yo quiero una vida mejor, ¿no? Pero el caso es que ahí, ahí en la frontera hay un drama ahora, hay un drama. Y gracias a Dios hay personas que están ahí, que están ayudándoles, que están llevándole alimentos, pero también hay personas que le están llevando la palabra de Dios para que se alimenten espiritualmente. Porque ¿saben qué? Dios los ama. Porque Dios también tiene planes para ellos. Porque Dios también quiere lo mejor para ellos. Y tristemente, las fronteras, entendemos que tienen su función porque hay que, lo que se quiere es proteger, lo que se quiere es evitar que los criminales crucen de un lugar a otro. Pero también sabemos que las fronteras también tienen la función de que aquellos que son los más vulnerables, aquellos que son pobres, que se queden encerrados en su pobreza y que no puedan tener acceso a una mejor vida. También cumplen esa función, ¿no? Pero la palabra de Dios atraviesa las fronteras, va más allá de las fronteras. A Dios no le importa si eres rico, si eres pobre. Él quiere salvarte, Él quiere rescatarte. Y lo que Dios quiere es que nosotros también tengamos una visión que va más allá de lo que son las fronteras raciales y en este caso las fronteras económicas, porque eso es el principal problema que hay aquí. Si tienes dinero, puedes entrar a cualquier sitio, pero si no tienes, ya te miran mal por encima del hombro. Y siempre está el desafío de ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Siempre está eso, ¿qué puedo hacer yo? Y muchas veces nosotros ya nos cegamos, nos endurecemos y no hacemos nada por la gente necesitada, pero el hecho de que cerremos los ojos no significa que se acaba el sufrimiento, no significa eso. El sufrimiento sigue ahí, la gente sigue con hambre, sigue sufriendo, sigue teniendo necesidad, porque están arruinados. Y esa es la ruina física, pero luego también está la ruina espiritual. La gente sin Cristo sigue muriendo, yéndose al infierno y necesitan la salvación que Cristo Jesús nos ofrece. Hay muchos esclavos que necesitan la sanidad que Cristo da. Y hay que tener en cuenta esto, que Jesús no falla a quien pone su fe en Él. Eso es el versículo 13. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ve y como creíste, te sea hecho. Así. A Jesús lo sorprendió esa fe, lo maravilló la fe. Hay una otra ocasión en la que el Señor Jesucristo se maravilla de algo. ¿Saben de qué se maravilla? De la incredulidad de Israel. Entonces Jesús se maravilla de que haya gente tan incrédula y se maravilla de que haya gente tan ferviente que tenga tanta fe. Y la pregunta para nosotros es, ¿de qué se maravilla Jesús respecto a tu vida? ¿Qué hay en ti que le sorprenda? Que diga, wow, me sorprende la fe que tienes. No importa lo que sabes, si sabes mucho o poco, pero cómo confías en Dios. Qué bonito sería que Jesucristo dijera eso de ti. Pero qué triste que diga, con todo lo que has visto, con todo lo que has oído, que sigas siendo tan incrédulo. Que le sorprenda nuestra incredulidad. ¿De qué manera sorprendemos al Señor Jesús? ¿Lo sorprendemos para bien o lo sorprendemos para mal? Espero que sea para bien. Espero que sea para bien y que Él diga, ve y como creíste te sea hecho. Ve y como creíste te sea hecho. Porque eres un hombre, porque eres una mujer de fe, que confía, que dice, Señor, solo di la palabra y yo la obedezco. Solo di la palabra y yo te creo. Señor, no soy digno, soy indigno,
pero tú eres digno. Tú me haces digno. Aquí está mi fe, que espero sea por lo menos como esa semilla de mostaza y que crezca. Cuanto más confiemos en el Señor, más crecerá nuestra fe. ¿Saben que todo acto de obediencia a Dios es un acto de fe? Todo acto de obediencia a Dios es un acto de fe, porque tú te decides a confiar en Él por encima de la confianza que puedas tener en ti. Todos los días somos desafiados a obedecerle y todos los días somos desafiados a ejercitar la fe, porque el Señor cada día quiere demostrarte que puedes depender de Él cada día, siempre. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque en ti podemos descansar, porque tú no nos dejas solos nunca. Y Señor, tú conoces cuál es la condición de nuestro corazón. Y Señor, si estamos mal delante de ti, por favor, Señor, perdónanos, límpianos. No consideramos que seamos dignos de nada. Y si hay alguna dignidad en nosotros, es la que tú nos das. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos hagas dignos. Y Padre, ahora que vamos a participar del pan y del fruto del jugo de la uva, pedimos, Señor, que podamos hacerlo con dignidad, valorando lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, por favor, que podamos celebrar para honrarte y glorificarte. Padre, damos gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias por Cristo Jesús. Amén.